un gran fuego se está emprendiendo en este lugar, mis amados. Y ustedes van a ser parte de eso, ustedes van a ser parte de este fuego que va a incendiar Houston, va a incendiar Estados Unidos, es este fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Mira a la persona que está a la parte de decir, yo también estoy en el fuego, I'm on fire. Mira, mis amados, van a ser 4 días, vamos a poner domingo, 5 días, donde vamos a experimentar el sobrenatural. Van a ser 5 días que de verdad, si ustedes prepararem sus corazones de la manera que realmente deben preparar, ustedes van a tener experiencias con Dios en la cual jamás tuvieron en sus vidas. Cuando Dios habló conmigo para hacermos estas 4 noches, empezando hoy, ¿verdad? Y terminando el domingo en la mañana, y cuando me puso este tema, sumergidos en el Espíritu, y ya tenía, cuando Dios me habló de esta palabra, me habló también el versículo, el pasaje que iría a usar o empezar para este mensaje. Pero lo que me llama la atención porque claro que todos ya sabemos lo que significa sumergidos. Sumergido está sumerso a algo, ¿verdad? A la agua o algo así. Pero aún así yo le dije, déjame buscar en el diccionario para ver lo que significa sumergido, sumergir en el diccionario. Y me llamó la atención cuando leí esto. La palabra sumergir significa concentrar la atención e interés en una cosa, permaneciendo ajeno a todos los demás. Voy a repetir porque eso es fuerte, eso es lo que vamos a hacer en estos 5 días. Vamos a estar concentrando nuestra atención y nuestro interés en una cosa, permaneciendo ajeno a todos los demás. ¿Qué quiero decir? Van a ser 4 noches y una mañana donde nosotros vamos a estar concentrados solamente buscando la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo pedí que, si posible, que todos pudieran ayunar. No alimento, para ayunar todo lo que se significa de redes sociales, televisiones, justamente porque las redes sociales, la televisión o cosas que muchas veces nos quitan la atención o nos distrae para las cosas que son de Dios. Y te aseguro que si ustedes te alejan, por ejemplo, de las redes sociales, ustedes van a ver cuánto tiempo ustedes van a tener para orar y adorar. Porque muchas veces estamos media hora, 1 hora solamente mirando la vida de los demás, la vida ajena de los otros, ¿verdad? Mira, mi vecina compró una sandalia nueva, un zapato nuevo y mira, mi vecino compró un perro y estamos así mirando las cosas ajenas, pero ¿sabes qué? Vámonos sumergir en la presencia del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos van a estar conmigo en este reto de estar solamente buscando la presencia del Espíritu Santo en esas 4 noches y esta mañana de domingo? Vamos a sumergir en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Algo que creo que es muy importante, como hablé, cada uno de nosotros aquí vamos a tener experiencias que jamás tuvimos antes. Yo no quiero que ustedes hablen de experiencia que el pastor tuvo, que la pastora tiene, o que el otro hermano tuvo, pero cada uno que está aquí vamos a empezar a tener experiencias en Dios, experiencias grandes. Abran su Biblia conmigo en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 27, Hechos capítulo 9, versículo 27. Yo voy a leer dos versiones diferentes. Hechos capítulo 9, versículo 27. Voy a leer primero la Reina Valera, como dice aquí en Reina Valera.
Hechos 9:27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí en este pasaje está diciendo que Bernabé fue a presentar a Saulo para los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y él empieza diciendo así, mira, Saulo, y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Yo estoy leyendo una nueva versión en inglés, no tiene en español todavía, no tiene ni todavía la traducción completa de esta nueva versión, pero es la traducción, se llama The Passion Translation, la traducción de la pasión, así se llama esta versión de la Biblia. Y yo traducí este versículo 27 en español. Y dice así: Bernabé salió en su defensa y lo llevó ante los apóstoles. Saulo compartió con ellos su experiencia sobrenatural en ver al Señor. No habla solamente que le vio al Señor, pero dice aquí, Saulo empezó a compartir su experiencia sobrenatural de ver al Señor. Mira a la persona que está a la par tuya y habla si tú vas a tener experiencia sobrenatural. Vamos a tener experiencias sobrenaturales. La iglesia es una iglesia sobrenatural. Nosotros no vivimos en un ambiente natural. Entonces nosotros tenemos que tener experiencias sobrenaturales. Tenemos que desear y buscar el sobrenatural. Buscarnos sumergir en el Espíritu Santo justamente para vivir ese sobrenatural. Saulo ahora empieza no a compartir un mensaje teológico que él había aprendido en cómo él había sido rescatado, pero ahora él empieza a decir, él empieza a manifestar, él empieza a hablar de su experiencia sobrenatural. Y te voy a hablar algo, iglesia, cuando tú tengas una experiencia sobrenatural, tu vida no vas a ser lo mismo. Su caminar con Cristo no vas a ser lo mismo. Lo que los cristianos de este tiempo necesitan es justamente de este avivamiento, es justamente de esta experiencia sobrenatural para enseñar que nuestro Dios es un Dios especial, un Dios maravilloso, un Dios de señales, maravillas y un Dios sobrenatural. Como hablé, mis amados, I am on fire. Yo estuve toda la tarde, estuve todo el día. La pastora que puede decir, una hora me vio en el piso, estaba orando. ¿Qué está haciendo en el piso? ¿Sabes qué, mis amados? Hay algo tremendo que Dios ya está haciendo acá en nuestro medio. Hay algo tremendo que Dios está haciendo y tú tienes que entrar en esto. Saulo, ahora ele comparte algo que ele experimentou em seu coração, não somente em sua mente. Em sua mente ele já havia aprendido muita coisa, muita doutrina, muita coisa que solamente chega ao intelecto, pero sua vida cambiou radicalmente quando ele tem uma experiência sobrenatural com Jesus. Abra su Biblia conmigo en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Versículo 1. Ezequiel capítulo 47. Versículo 1. ¿Ya encontraron? Dice así: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo,
Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Versículo 3. Me llevó a lo largo de la corriente de agua. Y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Pare por aquí por un momento. Este fue el pasaje que realmente Dios habló en mi corazón cuando me dijo para hacer esas 4 noches y una mañana sobre sumergidos en el Espíritu. Aquí anda que el profeta Ezequiel está teniendo una visión. Desde el capítulo 46, habla que en esta visión un hombre le empieza a llevar al templo, le empieza a enseñar muchas cosas en el templo, pero aquí en el capítulo 47 empieza algo diferente en esa visión que él empieza a tener. En esa visión que él empieza a tener dice que en la entrada del templo, allí vi una corriente de agua que fluía. Ustedes están en el templo y quiero que sepan, hay una agua que está fluyendo en este lugar. Y esta agua nos va a sumergir. Nosotros nos vamos a sumergir en esta agua. Y aquí dice que él estaba en la entrada del templo. Ahí en la entrada del templo él empieza a ver esta corriente de agua. El agua tiene que estar fluyendo, mis amados. Y aquí dice que esta agua estaba fluyendo. Empieza a decir de dónde venía el agua, que venía desde el oriente, por abajo de la puerta. Pero empieza a decir que él... Y esta visión dice que llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras ellos avanzaban, dice que el hombre que estaba con él estaba midiendo porque él tenía que caminar, él tenía que hacer un esfuerzo, no se quedó parado y el agua empezó a subir, pero él empezó a caminar, él empezó a entrar en esas aguas profundas, y dice que la primera medida, repita conmigo, primera medida. En la primera medida habla que ellos caminaron 500, ¿dónde está aquí? 530 metros. Y cuando ellos pararon, después de caminar en 530 metros, dice que las aguas llegaban a los tobillos. ¿Dónde están los tobillos? ¿Verdad? No era mucho. Pero ya empezó a experimentar un poquito. Déjame decirte algo, mis amados. Hay personas que están aquí, hay personas que están nos vendo, que no experimentaron entrar en el agua aún en los tobillos. Estamos viviendo solamente como que, está bien, es muy padre, pero no experimentamos ni caminar, hacer un esfuerzo de realmente sumergir, de querer entrar. ¿Por qué? Porque tienes que caminar. Caminaron 530 metros. Y ya el agua ya empezó a estar en el tobillo. Era poquito, pero ya era algo. La persona ya estaba un poquito más así, ¿verdad? Ya estaba levantando las manos a lo mejor. Ya estaba diciendo un aleluya. Porque si el agua no está en el tobillo, estamos así. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya empezó el servicio? Déjame ver si alguien me llama para salir afuera para platicar con alguien. Porque el agua no está ni en el tobillo. Ahora cuando el agua está en el tobillo, ya estamos por lo menos levantando las manos. Por lo menos levantando las manos, porque ya estamos sintiendo algo. ¿Están conmigo? Ya estamos experimentando algo. El agua ya está aquí, estamos experimentando algo. Pero continúa diciendo, versículo 4, midió otros 530 metros, y una vez más me llevó a través de la corriente.
Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Segunda medida. Ahora ya está en la segunda medida, entonces ya caminaron, ya que 1 kilómetro caminando, más 530 metros caminando, ¿verdad? No caminaron poco. ¿Qué quiero decir? Tiene que haber una búsqueda de nuestra parte. No podemos sumergir en el Espíritu Santo, no podemos sumergir en la presencia de Dios parados. El agua está fluyendo, el agua tiene que fluir, pero nosotros tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a buscar esa propia experiencia de nosotros con Dios. Y esta segunda medida ahora dice que el agua ya estaba aquí, en la rodilla. Já estava pouquinho mais já em la presença. Eu creio que agora ele já estava mais caminhando, já estava dando gritos de aleluia, glória a Deus, já estava compartilhando. ¿Por quê? Porque já empieza a sumergir mais. Como essas coisas solamente sucedem quando nós começamos a caminhar, quando nós começamos a desejar, quando nós começamos a buscar. E começamos agora a ter essas experiências nós. Vou repetir, cada que está aqui tem que ter sua própria experiência sobrenatural. Minha experiência sobrenatural não vai ajudar, bueno, não é que não vai ajudar meu filho, sim, ajuda meu filho em algumas coisas, mas ele tem que ter a experiência sobrenatural dele. Cada que está aqui tem que ter sua própria experiência sobrenatural. E como falei, para ter essa experiência sobrenatural, temos que caminhar. Temos que começar a caminhar e a buscar. Diz que a primeira medida que hicieron, primeiro, tobillos. Segundo, rodilla. Já era algo mais. Quando hablo de ter uma experiência sobrenatural, déjame dizer-te algo acá. La experiencia sobrenatural del apóstol Pablo sí fue tremenda, ¿verdad? Él estaba en el camino persiguiendo la iglesia, el camino de Damasco, y el ángel, el propio Señor le aparece. Fue una experiencia realmente tremenda. Y muchos dicen, ¿cómo quisiera tener una experiencia así? Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya buscaron para tener una experiencia así? ¿Sabe cómo buscamos para tener una experiencia así? Venimos 2 veces a la reunión en la semana y esperamos que el pastor, la pastora, el apóstolo, el invitado, cuando hiciera un llamado, tú vas a venir aquí a frente y le va a te dar una palabra y esa es la experiencia que tú tienes. Pero la mayor experiencia es cuando tú solo empiezas a caminar y entrar en el agua. Mis amados, quando eu conozco o Senhor Jesus, minha experiência não foi uma experiência sobrenatural. Eu conheci a Jesus porque uma pessoa me falou de Jesus, depois de lutar muito, de resistir muito, dia sim fui à igreja e comecei a escutar a palavra, pero a lo mejor como muitos de nós, e não foi nada assim não foi nada assim sobrenatural, não foi muito especial, pero eu decidi buscar o sobrenatural. Eu decidi começar a caminhar. Eu empecé a decidir, não, Senhor, já estou entrando aqui, eu já na igreja estou levantando as mãos, estou cantando realmente, já está chegando aos rodillos, mas quero mais. Eu empecé eu mesmo a buscar essa experiência sobrenatural para minha vida. Eu empecé a creer en la palabra, mientras leía la palabra, yo decía, si no, Señor, la palabra tuya es real, y tu palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, yo creo en tu palabra y yo quiero vivir, Señor amado, ese sobrenatural. Y yo empecé a orar y a orar y a orar, porque yo quería experimentar el sobrenatural. Quando a palavra de Deus diz que pondrá as manos sobre os enfermos e eles sanarão, não está dizendo que é só os pastores, não está dizendo que é só os líderes da igreja,
Es cada uno de ustedes, cada cristiano que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, cada cristiano que cree en la palabra de Dios. Si tú crees, todo es posible. Entonces yo empiezo a buscar. Y como empiezo a buscar, yo decía, Señor, yo tengo que tener el sobrenatural. Yo empiezo solo a sumergirme en la presencia de Dios. Quité toda la distracción, todo que me distraía, y solamente alabanza, solamente escuchando adoración, orando. Meus amados, coisas empezaram a surgir, a suceder em minha vida, que as pessoas dizem, pero por que estás fazendo isto? Por que está sucedendo isto? Porque eu empecé a ter minha experiência do sobrenatural. Meus amados, algo tão tremendo. E eu vou falar deste passagem em essas ministrações que vou fazer quando um brujo chega a Pedro e ela assim, mira, porque este brujo ele veía que quando Pedro imponia as manos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, e ele disse assim, ¿sabes quê? Eu te pago para ter este mesmo poder. Queria pagar dinheiro, não? Com dinheiro, porque ele via que era algo tremendo que sucedia, não? Então, porque quando imponemos as manos, o sobrenatural tem que suceder. E eu me recuerdo que eu disse, Senhor, eu quero realmente ver o sobrenatural, quero ver realmente as coisas sucedendo, não? Então eu empiezo agora a buscar a Deus. E de repente eu vejo que as coisas a meu alrededor empiezam todo a suceder. Empiezo a ver salvação nas pessoas que estão a meu alrededor. Eu vejo que quando hablo a palavra, não era uma palavra forçada, não era algo que eu tinha que estar aí com a pessoa recebia de coração a palavra e se convertia, as coisas começaram a suceder. De orar por señales, por maravilhas, e esses señales e maravilhas sucederem. A palavra señales, meus amados, e maravilhas, que é algo que temos que entender, porque muitas vezes falamos de milagros, sanidade, liberação, pero a palavra diz que, e estas señales acompanharão a los que creem. E estão falando de señales e maravilhas. Que são señales e maravilhas? Coisas assim de parar a lluvia, de coisas assim, señal realmente. Igual quando Moisés sacou o pueblo de Egipto, pueblo de Deus, o pueblo de Israel de Egipto. Que isso? Señales e maravilhas. ¿Verdad? Grandes señales e grandes maravilhas. E é isso o que Deus quer fazer. Então, eu empiezo agora a ter minha experiência. Eu empiezo a ter minha experiência sobrenatural com Deus. E meus amados, eu lo vivo hasta hoje. E quero aún mais. Eu estou buscando porque eu quero mais. Eu não estou satisfeito com as experiências que tenho. E quero dizer-te algo, meus amados. Em essas 4 noites, prepárate porque vamos a ver grandes señales, maravilhas, milagros, sanidade, liberação em esta casa. Vamos a ver, e vocês têm que crer. Creia que realmente vai a suceder, não somente através de minha vida, mas através de tu vida. Empieza realmente a ir na calle, los vecinos, a los lugares aí. Empieza a sanar, orar por sanidade. Empieza a orar por los enfermos. Empieza porque los milagros vão empezar a suceder. Eu tenho 4 noites todavía para estar falando de minhas experiências, mas aqui já estava em rodilha. O agua já estava aqui na rodilha, já estava assim como que, ai, que lindo, que bueno que está aqui o agua na rodilha. Já estou vendo coisas, pero Deus quer te levar mais profundo. La rodilha todavía é muito pouco. Quantos le gustam quando está caliente, como aquí en Texas en el verano, que es bien caliente, y tú vas allá en la piscina y con el agua, o en la playa, y solamente con el agua aquí en rodilla? ¿Hay alguien que le gusta? No, ¿verdad? Queremos más. ¿Sí o no? Queremos más. Y el Espíritu es lo mismo.
No estamos satisfechos cuando llegamos a la rodilla, cuando empezamos a experimentar aquellas rodillas. Hablamos así, no queremos más. Continúa diciendo. Ahí mismo en versículo 4, después, cuando llegó a las rodillas, dice: después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. En la tercera medida, en caminar 1,5 kilómetros hora, cuando ellos empiezan a caminar más, a buscar más, a entrar más en el agua profunda, dice que ahora está en la cintura. Tercera medida, cintura. Está aquí ahora el agua. Pero como estamos satisfechos con el agua aquí? No, ¿verdad que no? Versículo 5. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo en pie. Ya no era posible atravesar en pie. ¿Por qué? Porque iba a ser sumergido completamente. Habla que en la cuarta medida, repita conmigo, cuarta medida. En la cuarta medida dice que ya era profunda. Vamos a hacer 4 noches y te aseguro que en la cuarta noche va a estar profundo, va a estar lleno. Ustedes van a ver experiencias tremendas, mis amados. En la cuarta medida, en la cuarta noche, miércoles, jueves, viernes, estamos caminando, estamos empezando hoy, estamos aquí, estamos pidiendo que el agua llegue en el tobillo. Pero cada día esta agua va a estar subiendo, o mejor, nosotros vamos a estar caminando en el más profundo. Dice que en la cuarta medida, cuando dieron más 530 metros, ellos entraron, dice que ya no podría más pasar caminando. El agua ya estaba muy, pero muy profundo. E sabes que, mis amados? This is my desire. Este es mi anhelo, que realmente esta iglesia venga a se inundar con la presencia de Dios, que ustedes vengan a se inundar con la presencia de Dios, que realmente llegamos a un lugar muy, muy, muy profundo en Él. No quiero ver cristianos aquí solamente en el tobillo, con miedo de nadar, porque nosotros nos vamos a aprofundar en Dios, nosotros vamos a entrar en el Espíritu y vamos a estar como locos, brincando, saltando, gritando, hablando como loco. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí, mis amados, cuando nos sumergimos, nada puede nos controlar. Ya no hay mente humana que puede nos controlar. No, yo voy a estar aquí para ver lo que pasa. Cuando el agua está profundo, tú estás saltando, tú estás gritando, tú estás hablando en lenguas, tú empiezas a profetizar, porque ya no eres más tú, estás sumergido en la presencia. Y es esto que nosotros necesitamos, mis amados, nos sumergir, entrar en esta dimensión. Ahí ya está subiendo el agua, ya estás entrando en el agua. Me preguntó: hijo de hombre, ¿ha estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Mira, escuchen esto. Esta agua profunda, este río que está fluyendo, habla que vas a cruzar el desierto y vas a ir a desembocar donde está el Mar Muerto. No hay nada que vas a detener. Y continúa diciendo: entonces me dijo, déjame repetir: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelven puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llega el agua de este río.
Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto. Desde Engadí hasta Englaín, toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces igual que en el Mediterráneo. Pare aquí por un momento. Estamos hablando aquí de una gran cosecha. Estamos hablando de una gran pesca, mejor diciendo, porque estamos hablando de peces en el río y que estamos hablando que las redes van a tener que estar secándose completamente de tantos peces que van a empezar a venir, que vamos a empezar a pescar. Y no es eso justamente que Jesús llamó a Pedro a ser pescador de hombre. ¿Sabes qué, mis amados? Cuando estamos llenos, sumergidos en este río, y este río empieza a fluir, donde nosotros vamos, este río va a estar fluyendo en medio de nosotros, a través de nosotros, con nosotros, y vamos a empezar a ver vida donde había muerte, donde había desierto, vas a empezar a tener vida, donde estaba el mar muerto, vas a empezar ahora a tener vida, vas a tener peces, y vamos a tener una gran pesca. Estemos listos para la gran pesca que vamos a tener en este lugar. Porque como el río está fluyendo. El río está fluyendo. Versículo 12. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán. Su rama siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Estamos hablando acá de cosecha, de una gran pesca. Lo que este pasaje nos está enseñando, mis amados, es justamente esto, de un gran avivamiento que empieza a venir cuando empezamos a nos aprofundizar en esta agua. E quando cada um que está aqui, cada um de nós empezamos a caminhar, a buscar a primeira medida, segunda medida, terceira medida, quarta medida, quando empezamos a estar sumergidos em esta água e empezamos agora a mirar a nosso lado, diz que o água donde passar, donde fluir, aunque está seco, aunque não tem vida, empieza a produzir vida. E eu declaro que tu agora, donde tu passar, donde tu caminhar, tu vas a empezar a produzir vida. Tu vas a empezar agora a pescar os pescados. Tu vas a empezar agora a produzir frutos. Dice que cada mês produzia quantidade de frutos. E eu declaro que a partir de agora, em esta casa, vamos a produzir quantidade de frutos de almas para o Senhor a cada mês, em nome de Jesus. ¿Por quê? Porque estamos sumergidos em sua presença. Dice que as hojas se usarão para sanar, porque tem que haver sanidade sobrenatural. É isto que traz, meus amados. É sobrenatural, traz sanidade, traz vida. Donde passamos, já não há mais morte, já não há enfermidade, já não há pobreza. Tem que haver vida, tem que haver prosperidade, tem que haver frutos, tem que haver pesca, tem que haver todo de bueno, porque donde el agua fluye, todo sucede. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 38 e versículo 39. Como falei, vou ler Reina Valera e eu vou ler The Passion Translation.
Voy a leer los dos pasajes para que vean la diferencia. Juan capítulo 7, versículo 38 y versículo 39. ¿Cuántos de ustedes ya están entrando con el agua hasta el tobillo? Hasta la rodilla. Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En la versión de Passion dice: cree en mí, para que los ríos de agua viva salgan de dentro de ti, fluyendo desde tu ser más íntimo, tal como lo dicen las Escrituras. Jesús estaba profetizando acerca del Espíritu Santo, que los creyentes se estaban preparando para recibir. Pero el Espíritu Santo aún no se había derramado sobre ellos, porque Jesús aún no había sido descubierto en todo su esplendor. Lo que significa, es como ya enseñé para ustedes, mientras Jesús no había sido glorificado, mientras Jesús no había sido regresado al Padre, el Espíritu Santo no podría venir. Pero aquí Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Ríos de agua viva saldrán de dentro de ti, fluyendo desde tu ser más íntimo. Es cuando buscamos a la intimidad, cuando caminamos. Dice aquí, Jesús está hablando que esta agua viva del pasaje que leí para ustedes en Ezequiel capítulo 47 es justamente el agua del Espíritu Santo. Es justamente estar sumergidos en el Espíritu Santo. Y cuando nos sumergimos, va a haber sanidad, va a haber milagros, vas a ver señales, vamos nosotros a experimentar el sobrenatural. Y como hablé, quiero repetir, ¿sabes qué? Yo quiero ver estos niños acá, las niñas, los niños, yo quiero ver todos experimentando el sobrenatural. No es solo los adultos que están aquí, no, yo quiero ver, como dice Joel 2, como dice Hechos capítulo 2, que el niño profetizará, va a tener visiones, todo el anciano, todos nosotros. Es una experiencia que cada uno tiene que tener. Entonces acá yo leí para ustedes Ezequiel 47, donde dice que nosotros tenemos que empezar a profundizar. Primera medida, segunda medida, tercera medida, cuarta medida. Yo no sé dónde ustedes quieren llegar. Yo quiero llegar hasta la cuarta medida. Yo quiero me sumergir en el Señor. Pero dice las Escrituras que este río de agua viva que fluye desde el templo está se refiriendo al Espíritu Santo. El apóstol Pedro tuvo una experiencia muy interesante, pero esta experiencia no fue con él. Esa experiencia fue con personas en las cuales él compartió. Él compartió la palabra para personas que no eran judíos, eran gentiles. Y él fue cuestionado por eso, por sus hermanos judíos, que dijeron: ¿por qué llegaste allá? ¿Por qué hablaste para ellos? ¿Por qué fuiste allá? Y mira lo que le contesta. De nuevo, voy a leer una versión y después voy a leer la otra versión. Cuando el apóstol Pedro ahora está justificando lo que le dijo, en Hechos capítulo 11, Hechos 11, versículo 16. Hechos 11, 16 dice... Él está explicando para sus hermanos judíos lo que había pasado con Cornelio y los que estaban en la casa de Cornelio. Y dice: entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautiza con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí él está se refiriendo que Cornelio había sido bautizado con el Espíritu Santo antes mismo de ser bautizado en las aguas.
Hablando en eso, tenemos bautizo domingo, todos aquellos que quieren bautizarse, domingo a las 10 de la mañana para otra clase sobre bautismo, y después de la reunión vamos a tener la fiesta, amén. Entonces, antes mismo del bautismo en agua de Cornelio, habla que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Entonces el apóstol Pedro está diciendo así: mira, me recordé lo que el Señor Jesús dijo, que Juan bautizó con el agua, pero iba a llegar el tiempo que nosotros seremos bautizados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia de Passion, el mismo versículo, Hechos 11:16 dice: y me acordé de las palabras que el Señor nos había dicho: Juan te sumergió en agua, pero tú serás sumergido en el Espíritu Santo. Come on, se vas a aplaudir, aplaude al Señor. Juan sumergió en el agua, pero tú serás sumergidos, ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo. Póngase de pie en tu lugar. Cierra sus ojos. Y empiece en este momento a buscar a tener esta experiencia. Empiece en este momento a tener esta experiencia, así como Saulo tuvo, así como yo tuve, así como el profeta Ezequiel tuvo. Hoy es momento de nosotros ahora empezar a nos sumergir en el Espíritu. Ezequiel dijo en mi visión: el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía. You are in the temple. Tú estás en el templo. Y el agua está fluyendo en este lugar. Este agua que sale del templo, esta promesa del Espíritu Santo está fluyendo en este lugar. Y dice que este hombre empezó a medir y dije: camine, vamos, mientras yo estoy medindo, vamos. Y él empieza a caminar, y el agua empieza a llegar al tobillo. ¿Sabes qué? Empiece ahora a buscar, empieza a caminar. Si tú quieres salir de tu lugar, venir aquí al altar, viene al altar, entra en la presencia. Pero yo quiero que tú empieces a buscar y a tener esta experiencia con Dios. Empieza a caminar, empieza a venir, empieza a buscar al Señor. Puede venir, no hay problema, viene hasta la punta aquí del altar y entra, empieza a buscar la presencia del Espíritu Santo, empieza a querer a entrar, por lo menos llegar al tobillo, que el agua llegue al tobillo. Habla que ele empieza a caminar más. Una otra medida. Y en esta otra medida el agua ahora empieza a llegar a la rodilla. Empieza a caminar más y el agua empieza a llegar a la cintura.
El río está fluyendo en este lugar. Tú puedes solamente estar en la orilla del río mirando el agua fluyendo y no entrar ni con su pie. Pero yo quiero que por lo menos hoy, por lo menos empiece la primera medida, que tú empieces por lo menos a buscar, mas por lo menos el tobillo. Yo quiero que llegue el tobillo. Aún hay personas que ya quieren que llegue a la cintura. Yo no sé dónde tú quieres que llegue, pero yo quiero que tú busques. Porque este río está fluyendo. Y cuando el río fluye, cuando tú caminas, cuando ves que ya puede sumergir, que ya no puede llegar, no puede estar caminando, dice que el agua va a continuar fluyendo donde tú caminar, a donde tú llegar, y vas a crecer árboles, vas a pasar por el desierto, vas a llegar al mar muerto, pero no importa donde llega, vas a tener vida. Recantará la mayoría, andará la más.